Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Sean todos y todas bienvenidas a un episodio más de La Ratica de Skinner. Yo soy Susurro y les acompaño desde los estudios de Caramba, que pueden tener información en caramba.cr en su Instagram. Y de paso les invitamos a visitar nuestro Instagram, nuestras redes sociales de La Ratica de Skinner. Estamos en YouTube, en Spotify, Instagram, TikTok y en todas las plataformas para que ustedes nos sigan. Hoy venimos con un tema muy interesante, pero yo no puedo iniciar sin presentar a mi colega, a mi amigo, al erudito, al sex symbol, Antonio Chamu. ¿Cómo está, Chamu? Pura vida. Susurro, espero que estés muy bien. Qué bueno en esta segunda temporada, ¿verdad? Que hemos iniciado con ciertos temas divertidos. Esperemos que el tema de hoy, que va a ser un poquito controversial, nos haga reflexionar sobre un montón de cosas que están ocurriendo en la actualidad. Pero antes de empezar, porque el tema hoy va a estar un poco intenso, queremos saludar a nuestro querido y amado jefe de controles, Federico Lang, ¿verdad? Que hoy ¿en qué trabajo tenés nuevo, Fede? Esta semana decidí incursionar en el mundo de el probador de electrodos experimentales. Pagan mejor que en el call center. ¿Y eso es seguro? Para eso estoy yo. Ok. Pero explícanos cómo es eso un poquito. ¿Cómo es? No, a ver, o sea, no, o sea, suena peor de lo que es. Okay, básicamente me contrató un mae ahí para ver si su electroestimulador facial me funcionaba. Me prometió que me iba a quedar la piel firme y luminosa. Ajá, ¿y qué pasó? Y parece que el aparato no estaba bien calibrado porque ahora siento que tengo cejas en la nuca. Cejas en la nuca. Fede, de verdad, bueno, algún día alguno de estos trabajos te va a poner en riesgo real. Pero ¿para qué es la vida, Chamu? O sea, uno tiene que experimentar, ¿verdad? Como si la historia de horror de hoy no lo fuera. Bueno, pues sí, empecemos, ¿verdad? Está fuerte. Vamos a hablar de Robert Galbraith Heath. Nació el 9 de mayo de 1915 en Pittsburgh, Pensilvania. Se graduó de la Universidad de Pittsburgh en 1938 y luego estudió neurología en el Instituto Neurológico de Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como psiquiatra en la Marina de los Estados Unidos y después de la guerra entró al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Carajo, bien preparado. Sí, pero eso no justifica lo que hizo después. En 1949 fundó el Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Tulane, donde trabajó hasta 1980. No, eso es gravísimo. No, Fede, todavía no llegamos a lo grave. En realidad, eso no es tan grave todavía, ¿verdad? No, eso va bien es por que ahora. Queremos dar como un contexto de ver qué pasó en el camino, ¿verdad? Sí, por ahora va bien. Perdón, es que no me he quitado los electrodos de la frente, entonces. Okay. El Dr. Heath publicó 425 artículos médicos y publicó 3 libros. Fue perfilado por la revista de Anuales de Psiquiatría como un psiquiatra muy influyente. Ok, a ver, hasta ahora parece un psiquiatra normal, un académico bueno. Pues cuando empieza lo turbio. Bueno, aquí viene lo bueno, ¿verdad? Vamos a... Heath se obsesionó con la idea de que las enfermedades mentales podían tratarse modificando la actividad del cerebro mediante estimulación eléctrica. Es decir, si metemos electrodos en el cerebro de una persona y aplicamos una descarga, la idea era, ¿se puede modificar o no el comportamiento? Más o menos. Heath pensaba que estimulando ciertas regiones del cerebro, específicamente la región septal, esta región, la región septal está más o menos como en el centro del cerebro, está involucrada en la conducta emocional, el aprendizaje, la memoria y la regulación de las respuestas autónomas. Ya creo que en uno de los podcasts pasados habíamos hablado un poco sobre el área de la memoria y toda esta cuestión. Heath creía que los pacientes con esquizofrenia o depresión, lo que había que ayudarles era a que empezaran a mejorar sus síntomas a través de la estimulación eléctrica, ¿verdad? Porque él lo que creía era que estos pacientes no sentían placer.
Entonces, al no sentir placer, mucho de su comportamiento tenía que ver con eso. O sea, electrodos. Suena peligroso. Lo era, realmente, porque vamos a ver, ubiquémonos en el contexto histórico, eran los años 40, abrirle la cabeza a una persona no era como en la actualidad, y él Pero la implantó, tecnología ha mejorado mucho. claro, actualmente se ha mejorado mucho, pero estamos hablando en los años 40 del siglo Ah. pasado. Ok. Él implantó electrodos en más de 54 pacientes para ver si podía modificar sus emociones y comportamientos. O sea, prácticamente era un electricista de cerebros, como estaba actuando. Sí, pero sin mucha ética, ¿verdad? Health implantaba electrodos en el cerebro de los pacientes y les empezaba a aplicar impulsos eléctricos esperando a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, vamos a ver. Primero recordemos, como hablamos en podcast pasados, que en estas épocas no existía la medicación tal y como la conocemos actualmente. De hecho, si vemos los tiempos, la medicación psiquiátrica no existía, entonces había una necesidad histórica de tratamiento hacia las personas con enfermedades mentales graves. Y aquí es donde él intentó utilizar esto de los electrodos. Algunos pacientes reportaban sentirse eufóricos, ¿verdad? Cuando tenían estos implantes y les aplicaban la electricidad, o incluso que llegaban a tener hasta orgasmos espontáneos. Porque Yo tengo unos electrodos aquí, se los paso. ¿No? No, eso no funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. Y entonces, como recordamos, él quería trabajar, su teoría era del placer, que muchos de estos pacientes el placer no lo tenían de forma adecuada, entonces él como que quería regularlo de alguna forma para que sus comportamientos funcionaran adecuadamente, ¿verdad? Pero también hubo efectos secundarios graves, como, vamos a ver, las regiones del cerebro a pesar de que están mapeadas como no de forma exacta, no sabemos en qué neuronas empiezan o en qué exactamente proceso, no, él simplemente tiraba la electricidad y al tirar la electricidad donde cayera en esa zona, ver si la tiraba en una zona, pero donde cayera en esa zona, de así, algunas personas les generaba paranoia, ¿verdad? Que era que sentían que todos a su alrededor estaban contra de ellos, alucinaciones y también les producía crisis nerviosas. Y nadie dijo así como, oiga, doc, o sea, quizás esto no es tan buena idea y no llame a Federico para las pruebas. Sí, mira, Fede, en ese momento no hay tantas regulaciones éticas, ¿verdad? Que esto ya empieza a ser, o más bien, si escucharon la temporada anterior, es como constante. Sí, como constante. ¿Por qué fue que fallaron? Es que no había cuestiones, nadie hacía un llamado ético, no habían regulaciones, y muchos médicos pensaban que los experimentos de Head eran una forma legítima de estudiar el cerebro. Está ahí todo bien, o sí. Bueno, fijo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que hizo algo más loco? Pues sí. Aquí es donde se pone en realidad feo el asunto. O sea, sí, no era feo. Se empieza a poner la historia un poquito más fea, ¿verdad? En 1970, Health intentó usar su técnica para curar la homosexualidad. ¿Qué? Sí, como lo oíste. Vamos a ver, la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental hasta los años 70 y los libros, los de consultas psicológicas y manuales, la veían como una enfermedad. De hecho, hasta el DSM-2, la homosexualidad aparecía como una enfermedad mental. Entonces, tomó a un hombre gay de 24 años. La historia lo recuerda a este joven como el paciente B-19 y le implantó electrodos en la región septal. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para aclarar esta historia rápidamente. Este personaje fue condenado en Estados Unidos por ser gay, ¿me entiendes? Y el juez lo iba a meter a la cárcel. Este doctor llegó y dijo, no, yo voy a hacerle una terapia para dejar que deje de ser conversión. gay. Exacto. Y entonces el paciente dijo, ok, prefiero eso a ir a la cárcel. Y entonces ahí por eso es que él se prestó para este experimento. Bueno, chamo, pero ¿qué fue lo que hizo? Le implantó los electrodos en el área septal del cerebro del paciente B-19 y estimuló el cerebro del paciente mientras le mostraba imágenes de mujeres desnudas. Luego, cuando él llegó a la satisfacción, ¿verdad? El doctor Hell de ver cada vez que le ponían una imagen de una mujer desnuda, él generaba una satisfacción. Entonces, ya por decirlo así, entrenó su cerebro para que cada vez que veía mujeres desnudas sintiera placer. Muy naranja mecánica, ¿verdad? Muy naranja mecánica. Sí, o te gusta o te electrocuto.
Ujú, sí, exactamente. Y bueno, eso no fue todo. Para él querer, el doctor Hell, demostrar de que realmente su experimento había sido un éxito, Ujú. contrató una prostituta. ¿Cómo? Sí, contrató una prostituta y organizó un encuentro sexual entre el paciente B-19 y una trabajadora sexual. O sea, maquinazo, colonia y palacita. Exacto. Wow. Bueno, el doctor Hell reportó que el paciente mostró interés en las mujeres y dejó de ser homosexual. De hecho, vamos a ver, parte de la leyenda urbana, porque ya Ujú. esta parte es más, no está en los reportes, sino parte de la leyenda urbana, dice de que el doctor estaba en el cuarto observando mientras el paciente B19 estaba con la trabajadora sexual hasta que el paciente tuvo un orgasmo. Y con eso dijo, funcionó mi técnica. Wow, ok, vea, aquí hemos hablado de muchos episodios, pero Ajá. en ninguno, un terapeuta había llegado a generar una cita, por llamarlo de alguna forma, de este tipo, ¿verdad? Un encuentro sexual Ajá. de este tipo. Por eso esa parte está entre la parte gris, o sea, digamos, es como los chismes de la Sí, historia psicológica, nunca no están los reportes, simplemente dice, el reporte literalmente lo que dice es, el paciente consumó y tuvo una eyaculación. aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? El paciente, a pesar de que tenía relaciones sexuales con mujeres y esos reportes que hizo el médico, que por lo general dicen que son sumamente exitosos y no lo son, él decía que empezó una relación con una mujer casada, Ajá, ¿verdad? Y nunca pero nunca en realidad dejó de tener encuentros con hombres. ajá. Head reportó el experimento como súper, hiper, mega exitoso. Esto es pseudociencia nivel Saiyajin, mae. Eso es lo más ¿Verdad? insólito que he escuchado. Sí, Sí. hoy sabemos que, vamos a ver, hoy sabemos que la orientación sexual no se puede cambiar con descargas eléctricas. Ujú. Pero en su época Hell creía que había logrado algo revolucionario, algo que para mucha gente era la panacea. Recordemos, y hay Sí. que dejarlo claro, en ese momento histórico, los años 70, se creía que la homosexualidad era una enfermedad y tenemos que aclararlo muchas veces en el podcast, no es una enfermedad mental. No entra en ningún tipo de trastorno la Ajá, homosexualidad. Y esto de la terapia de conversión, porque eso tiene nombre ajá. de Head, obviamente tuvo también muchas críticas. Sí, aunque sorprendentemente en los años 50 y 60 la ética de la ciencia no estaba tan regulada como hoy. Bueno, y hay un montón de cosas que actualmente todavía siguen sin Sí. regular, pero bueno, eso es tema de otro podcast. Pero en los años 70 y 80, cuando la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno mental, la comunidad científica empezó a criticar fuertemente estos experimentos que realizó Hell. O sea, al comienzo la gente lo veía como una cosa súper innovadora, pero después dijeron, hey, ¿saben toque? Claro. Esto es inaceptable. Claro, exactamente. Varios expertos comenzaron a cuestionar la validez de los métodos, especialmente porque nunca presentó evidencia de seguimiento a largo plazo de estos pacientes, ¿verdad? Eso es importante en la ciencia, de que los experimentos tienen que tener un seguimiento y también darles un seguimiento a largo plazo, a ver si hay efectos secundarios en el tiempo o si hay alguna situación que no se contemple en el después inmediata del experimento. Sí, claro, aquí hay que dejar una vez algo muy claro. Decir yo como experimentador, como terapeuta, que un paciente se volvió, y estoy haciendo comillas para quien no está escuchando, heterosexual, Ajá. ¿verdad? Simplemente por electrodos, porque lo dejé escrito en un papel, porque no hay una evidencia científica real. Simplemente no estoy ejecutando ni grupos de control, Ajá. no le estoy dando seguimiento a su historia, Ajá. no estoy haciendo un montón de cosas que el método científico nos exige. Que quede escrito no significa para nada que sea algo científico o real. Eso es Ajá. muy importante. A lo mucho puede ser considerado una evidencia anecdótica y las evidencias anecdóticas no son ni ciencia ni evidencia. Simplemente es una anécdota. Y ni divertidas. En algunos casos, exactamente. Todo eso es, o sea, como lo que explicó Susurro, es una gran bandera roja de que algo no estaba bien con este señor. Totalmente. O sea, en otras palabras, Head era el único que decía que su método funcionaba entonces, pero nadie más lo pudo confirmar. Es decir, los pacientes seguían con la cabeza llena de electrodos
y no existió ningún cambio real en esa orientación sexual, que era lo que el doctor tenía como objetivo primario, Ajá, ¿verdad? exacto. El Su cambio. objetivo primario era una reorientación sexual a través de estimulación eléctrica y no, simplemente no ocurrió. Hay otro punto importante, nunca tomó en cuenta el impacto psicológico que estos Claro. experimentos podían tener en los pacientes. Claro, ¿verdad? Que Porque someter a alguien a electroshocks en el cerebro y obligarlo a tener sexo con alguien que no le atrae, suena como algo que vaya a dejarlo, ¿verdad? No muy Divino, bien. ¿verdad? Sí, no muy Súper bien. emocionalmente estable. Ok, hablando de impacto psicológico, Chamo, hablemos de lo que sabemos hoy sobre las terapias de conversión sexual, porque se siguen dando, tal vez Sí, no claro. con electrodos ni No, ni no, se con... siguen dando y actualmente muchos países son herramientas, entre comillas, y estoy, Ujú. como dice Susurro, Ajá. estoy haciendo comillas Comillas. en, Como Joey, el de ¿verdad? Friends. Son herramientas legítimas de terapia en algunos Ujú, países, o sea, lo ujú. cual realmente no es. Pero sí podemos hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Las terapias de conversión han sido desmentidas y condenadas por la ciencia muchísimas veces. No solo no funcionan, sino que tienen efectos devastadores en la salud de la persona y especialmente en su salud mental. Chamo, cuéntame un poquito de qué efectos, para ser claros. Ok, vamos a ver, se ha demostrado que las personas sometidas a terapias de conversión tienen mayores tasas de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y trastornos de estrés postraumáticos, porque claro, muchas de estas terapias implican obligar a la persona a actuar de formas que van contraria a su naturaleza y a su propia genética o comportamiento. Chamo, entonces prácticamente por tratar de curar algo que no es una enfermedad, estamos creando un daño real Ajá. con estas terapias de Sí, conversión. exactamente. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología del 2009 concluyó que no hay evidencia científica de que alguien pueda ser cambiado o se le pueda cambiar su orientación sexual a través de terapias o que la misma persona lo haga de forma voluntaria. Es imposible. O sea, por más que salgan algunos grupos diciendo, es que sí, estas terapias funcionan, etcétera, etcétera, la evidencia a largo plazo demuestra que no es así. Chamo, yo sé que vos tenés bastantes números ahí. Contanos, más estadísticamente. Vamos a ver, yo creo que también Susurro me podría ayudar un Ujú. poquito con esto. El 57% de las personas que han pasado por terapias de conversión terminan con síntomas depresivos severos. El 40% de las personas que han ido a este tipo de terapia han intentado cometer suicidio. Sí, eso es una de las grandes características de esto. El 98% de las organizaciones médicas y de salud mental del mundo han rechazado las terapias de conversión porque son dañinas y poco éticas. Es una locura, hablamos de un 98%, pero es una Ajá. locura que hay un 2% que todavía lo admite. Sí, si lo vemos en los países, más de 40 países han prohibido esta terapia, incluyendo Canadá, Alemania, Brasil, pero hay muchos países de Latinoamérica. Acá en Costa Rica, ¿cómo estamos sobre el tema? Todavía en algunos sitios se producen Wow. terapias, ¿verdad? No se habla abiertamente el tema, pero sí, lo he oído, ¿verdad? Y también en otros países, incluso donde hay prohibiciones, hay ciertos grupos que fomentan este tipo de terapias a sus fieles. Wow. Sí, me gustó esa palabra. Pero entonces, ¿quiénes son los que más defienden esto? Bueno, principalmente hay muchos grupos de interés ultraconservadores con ciertas tendencias religiosas. Hay clínicas privadas que lucran con el miedo y básicamente la desinformación, ¿verdad? Para, Sí, para muchos les cuesta admitir, ¿verdad? Que no es una enfermedad mental, que es parte de su forma de ser, de su naturaleza. O sea, vos nacés, ujú, ¿verdad? Y seguís tu vida con esto. No y te- está bien, y está bien. y está bien. Es decir, la terapia no funciona y tras de eso hay gente sacando plata Sí, todavía. sí. ¿Verdad? Muchachos, ¿y Hit? ¿Qué pasó con el doctor Hit? Bueno, a pesar de las críticas crecientes, Hit continuó defendiendo su trabajo y lo hizo incluso hasta ya muy avanzada edad. Incluso para 1996 todavía insistía en que la esquizofrenia tenía
una cura a través de sus terapias de estimulación eléctrica y él las seguía defendiendo, ¿verdad? Pero dígame, chamo, que ya nadie le creía a esas alturas. No, no, su trabajo quedó fuera de las corrientes científicas aceptadas y bueno, recordemos que él empezó con esta idea en los años 40, luego vino la medicación, Ujú. ¿verdad? A través de en los años 50 tenemos un podcast donde hablamos un poco de eso. Y en la medicación ya la tendencia actual es alopática, ¿verdad? De medicar y ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día sus estudios, ¿verdad? Los estudios de este doctor son considerados pseudociencia y violaciones éticas graves. De hecho, los estudios de Head se estudian en las clases de psicología sobre lo que no hay que hacer. Ujú. Se estudian en las clases de ética, ¿verdad? Especialmente, y vamos a ver, la pequeña historia que contamos de que te hacen terapia de Sí, conversión y las después te cosas ponen más una, antiéticas que creo que hemos hablado acá. y Y- te ponen una prostituta y el tipo obviamente que va a entrar por la puerta grande a todas las universidades del mundo en las clases de ética de las cosas que no hay que Claro. hacer. Y por supuesto la vida hizo que se muriera en la cárcel o algo así, ¿verdad? No, nunca enfrentó consecuencias legales él de sus actos. Falleció el 21 de septiembre de 1999 en Florida a la edad de 84 años. Qué casualidad que en casi todos los podcasts que hemos hablado de estos científicos y este tipo de situaciones, las personas mueren tranquilas. Así que, No, y no solo tranquilas, o sea, mueren en Florida, seguramente en chanclas y viendo el atardecer. sí, lamentablemente sí. Pero bueno, sus trabajos o el recuerdo que se tiene de sus trabajos, creo yo que, como vos decías, van a ser recordados como pseudociencia, que eso me gusta que sea recordado así, y como una persona que rompió los límites éticos. Sí, sí, y ha entrado en muchos libros de manejo ético de pacientes de psicología por esta situación, especialmente, ¿verdad? O sea, es como el Frankenstein, pero a la psiquiatría. Es correcto, me parece un buen adjetivo. Pero bueno, amigos, hemos aprendido que no todas las investigaciones científicas, porque digan que son científicas o hayan sido históricas, en realidad lo son. Así es, la ciencia sin ética puede llevarnos a cometer atrocidades y el caso de Hell es un caso claro de Totalmente. esta situación, ¿verdad? Aunque jocoso, realmente es muy serio lo que pasó, ¿verdad? No, y Totalmente. todavía hay gente pensando que las terapias de conversión funcionan. Sí, Sí, es por eso que debemos de basarnos en ciencia real, siempre buscar el método científico. Por favor, gente, infórmense, vean que podemos generar traumas con cosas que realmente no existen, ¿verdad? Prácticamente voy a curar lo que no existe. Hay que evitar eso, quiéranse mucho y sean muy felices también. sí, también, y para finalizar, reforzando lo que dice Ujú. Susurro, la orientación sexual no necesita ser curada, porque no es una enfermedad, No y lo esa es la es. verdad. Así que ya saben, muchachos, si alguien les ofrece una terapia de conversión, salgan corriendo. Váyanse de ahí, por favor. Somos la Ratica de Skinner, síganos en nuestras redes sociales, nos vemos, hasta luego.